Buenas. En esta semana puse en las redes sociales una pregunta sobre si sabían la diferencia entre un ingreso salarial, un ingreso residual y un ingreso pasivo. Y recibí unas respuestas. Varias personas dijeron que sí, otras dijeron que no lo sabían. Y es por eso que estoy haciendo este video para dar las diferencias entre esos tres conceptos de ingresos para que tengamos una idea de cómo funcionan, ¿verdad? Y cómo los podemos utilizar a nuestro favor. El primer ingreso es el ingreso salarial. Ese es el más común, el que todos tenemos. Tú cambias tu tiempo por dinero, ¿verdad? Yo recibo un salario, yo trabajo para una compañía, ¿verdad? Entonces yo cambio mis 40 horas a la semana. ¿Para qué? Para que me den un salario. Ahora ese es un salario fijo. Las ventajas de esto son varias. Por ejemplo, una, que yo sé cuánto voy a ganar a la semana, ¿verdad? Así entonces yo puedo, al saber cuánto voy a ganar a la semana, puedo arreglar mi presupuesto de acuerdo a mi salario para tener con qué abarcar mis gastos y a la misma vez también hacer ahorros, ¿verdad? Lo que sucede con esto es que desafortunadamente muchos no tenemos ni siquiera un budget. Entonces tenemos que aprender a cómo hacer un budget o hacer un presupuesto para esto, ¿verdad? Pero esa es otra conversación. Otro beneficio, por ejemplo, de un ingreso salarial es de que tú trabajas, ¿verdad? Un tiempo determinado y te van a dar vacaciones, entonces te dan una semana de vacaciones, por ejemplo, entonces tú sales a vacaciones y tú sabes que de todas maneras ese ingreso va a llegar. O tiene días de enfermedad, por ejemplo, y entonces tú te enfermas, hay varios días de enfermedad al año, tú te enfermas, ellos te pagan y tú vas a tener ese ingreso así. Pero ¿cuáles son las desventajas de un ingreso salarial? Hay varias. Una de esas es de que el salario no lo colocas tú, lo colocas el empleador. O sea, la respuesta es David, pero yo sí sé cuánto me voy a ganar y yo antes de empezar el trabajo yo decía que quería ganar esto y ya lo tengo. Exacto. Pero ¿quieres un ingreso extra? ¿Quieres que te den un aumento? Tienes que negociarlo. ¿Y eso quién lo pone? Lo pone la persona que es la dueña de la empresa. Ustedes llegan a un acuerdo, pero obviamente siempre el dueño de la empresa va a pensar en el beneficio de él. O sea que el ingreso en realidad lo coloca es el empleador y no el empleado. Otra desventaja bien grande es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuántas personas están en este momento desempleadas? Por lo de la pandemia. No tienen un ingreso en este momento. No tienen cómo pagar sus deudas, no tienen cómo ahorrar, no tienen cómo pagar sus emergencias, ¿verdad? Entonces ese es un problema bien grande y es una desventaja de un ingreso salarial. Existe otro que se llama el ingreso residual. Eso en realidad no es que sea un ingreso residual. Eso lo que es que lo utilizan los bancos para mirar cuál es tu estado crediticio para ellos prestarte algo. Me explico. Cuando tú tienes un salario y tú ganas, ese salario tú lo utilizas para pagar tus deudas y para ahorrar, si te queda, que lo ideal sería ahorrar y luego pagar, pero la mayoría piensan es pagar y luego ahorrar, entonces no les queda nada. Eso es otro tema que voy a hablar después. Pero en todo caso, lo que te queda es el ingreso residual. Eso es lo que los bancos utilizan para saber si, por ejemplo, te pueden dar un crédito en una casa, ¿verdad? Es el ingreso residual. En el tercer punto es el ingreso pasivo. El ingreso pasivo, las ventajas de este es de que tú ganas dinero por un trabajo que tú hiciste, no que estás haciendo. Me explico. En el ingreso salarial tú tienes que trabajar para poder ganar. En el ingreso pasivo tú trabajaste y vas a seguir ganando. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, el bien raíz, los bienes raíces. Tú compras una casa para renta, tú invertiste en esa casa, ese fue tu esfuerzo, y ya de ahí mensualmente vas a recibir un ingreso pasivo de esa casa. Otro ejemplo pueden ser la bolsa de valores.
Tú inviertes en la bolsa de valores un dinero, bien sea una cantidad, una suma inmediata, o bien sea una suma esporádicamente, o sea, semana a semana o mes tras mes. Y ese ingreso que tú pones ahí va a dar residuos, que en realidad son ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque te van a dar, por ejemplo, dividendos o te van a dar, por ejemplo, más acciones. Eso es un ingreso pasivo. Tú hiciste el esfuerzo y ya lo estás ganando de eso. Yo también, así como dije al principio, soy empleado y trabajo para alguien, también tengo mi propio negocio en el cual soy independiente y yo recibo de él ingresos pasivos. Del esfuerzo que yo hago, de los entrenamientos que yo doy, de las enseñanzas que yo hago, de la educación que le doy a otros, de mi apoyo, yo recibo un ingreso pasivo de eso. Si quieren más información, contáctenme y yo les dejo saber cómo se puede tener un ingreso pasivo. Los expertos dicen que uno debe de tener diferentes formas de ingreso. Y si tienes, el objetivo es que tu ingreso pasivo sobrepase tu ingreso salarial. ¿Por qué? Porque vas a tener ingreso por el esfuerzo que ya hiciste. Y entonces el tiempo tuyo ya lo puedes utilizar en otras cosas. Te da libertad. Esa es otra ventaja del ingreso pasivo, ¿verdad? Entonces, lo que yo les estoy invitando y los estoy exhortando ahora es a que busquen, y mucho más en este momento en el que estamos, en un ingreso pasivo. Porque así haya pandemia o no haya pandemia, el ingreso pasivo te va a seguir llegando. Yo tengo clientes en los cuales recibo ingresos pasivos de ellos por un trabajo que hice anteriormente. Si necesitan más información, vuelvo y les digo, comuníquense conmigo, mándenme un mensaje de texto y yo con mucho gusto les hablo de qué negocio les estoy hablando. Obviamente para el negocio en el que yo estoy se necesitan licencias estatales. Eso es supremamente importante porque le da la validez a este negocio. No es un negocio de la noche a la mañana. Es un negocio en el cual tú necesitas licencias estatales para poder ayudar a otros y para poder tener tus ingresos pasivos, que son más importantes, diría yo, que los ingresos salariales. Mi objetivo es que los ingresos pasivos aumenten mi ingreso salarial. No duden en contactarse conmigo si tienen alguna pregunta, alguna duda, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos los que contestaron la encuesta. Nos vemos.